Estimado estudiante del Diplomado en Nutrición Infantil y TESO, en este video haremos un repaso sobre nefropatías. Los riñones se encuentran por fuera de la cavidad peritoneal. Al nacer, miden aproximadamente 6 centímetros y pesan 24 gramos, y en la edad adulta pueden alcanzar los 12 centímetros y 150 gramos. El riñón consta de dos partes principales, la externa llamada corteza y la interna llamada médula. Está compuesto además por otras estructuras, como los cálices, la pelvis renal, las pirámides renales y las columnas de Bertin. Su unidad funcional es llamada nefrona. Cada riñón contiene aproximadamente 1.2 millones de estas células. Estas se encargan de recibir los desechos en la sangre a través de una arteriola aferente, con la finalidad de filtrarla, excretar los desechos para formar la orina y regresar la sangre limpia a la circulación a través de una arteriola eferente. ¿Cuáles son las funciones del riñón? 1. Regulación del equilibrio hídrico y electrolítico. 2. Excreción de productos metabólicos de desecho, en particular la urea, la creatinina, los fosfatos, los sulfatos y el ácido úrico. 3. Conservación de sustancias esenciales que se filtran por los glomérulos de la nefrona, como la glucosa y los aminoácidos, así como el mantenimiento del equilibrio ácido-base. 4. Función destoxificante, que es importante por la biotransformación y la eliminación de los componentes extraños al organismo, como fármacos y toxinas. 5. Función endocrina. En esta se incluyen la síntesis de 1,25-dihidroxicolecalciferol, la forma activa de la vitamina D que regula la absorción intestinal de calcio y fósforo. La síntesis de eritropoyetina, la cual estimula la formación de glóbulos rojos en la médula ósea. La síntesis de renina, esencial para el mantenimiento de la presión arterial y a través de la aldosterona del mantenimiento de un volumen plasmático efectivo. Catabolismo de hormonas peptídicas como la paratormona, calcitonina, insulina, glucagón y gastrina. 6. Interconversiones metabólicas, especialmente las relacionadas con la gluconeogénesis y el metabolismo de los lípidos. Alteración metabólica de macronutrientes. En cuanto a las proteínas, podemos encontrar que la desnutrición, la depresión salina, la acidosis metabólica crónica y el estrés metabólico causan una alteración en el metabolismo de las proteínas. El catabolismo proteico es favorecido por la resistencia a la insulina, la acidosis metabólica y la frecuente corticoterapia a la que se exponen los pacientes, mientras que otros desequilibrios hormonales relacionados principalmente con la grelina pueden disminuir la síntesis de proteínas. Los niños con insuficiencia renal crónica presentan modificaciones en la concentración plasmática e intracelular de algunos aminoácidos. En cuanto a los hidratos de carbono, la uremia produce un estado de resistencia a la insulina que inhibe el metabolismo de glucosa, el ingreso de los aminoácidos neutros en el interior de la célula y la entrada de potasio en el músculo. En cuanto a las alteraciones en el metabolismo de los lípidos, podemos encontrar que la hiperlipidemia se presenta en el 70% de los pacientes con insuficiencia renal crónica y en el 100% de los niños con síndrome nefrótico. Se considera hiperlipidemia en pediatría cuando los niveles son superiores al percentil 95 para edad y género. La dislipidemia es frecuente y se caracteriza por hipertrigliceridemia, colesterol total normal, aumento de colesterol LDL y disminución de colesterol HDL. Dentro de las alteraciones del metabolismo mineral se presenta la osteodistrofia renal. Esta es un trastorno característico del niño con insuficiencia renal crónica y es más grave cuanto menor es la edad del niño. Su origen es multifactorial e incluye síntesis disminuida de 1,25-dihidroxicolecalciferol, hiperparatiroidismo, hiperfosfatemia, acidosis crónica y la retención de metabolitos que caracterizan a la uremia.
Por su parte, la mineralización defectuosa del esqueleto es un hallazgo clínico frecuente en niños con acidosis metabólica crónica no urémicos. La hiperfosfatemia produce una disminución del calcio sérico, lo cual ocasiona una disminución de la absorción intestinal de calcio y secundariamente del contenido mineral del esqueleto. ¿Cuáles son los principales efectos de la desnutrición sobre la nutrición renal? Los procesos de maduración y de crecimiento renal dependen del aporte de nutrimentos. Los niños desnutridos presentan alteraciones funcionales renales sin signos de lesión estructural. Las más características son el descenso de la filtración glomerular, la disminución de la capacidad de acidificación y el defecto de concentración urinaria. Estas suelen ser causadas por dietas con bajo aporte proteico y pueden ser reversibles si se tratan a tiempo. La reducción de la filtración glomerular es responsable de la limitación que tienen los niños desnutridos para eliminar un exceso de agua y complica la fluidoterapia en estos pacientes. La hipopotasemia es característica de la desnutrición y puede actuar como un factor adicional de la típica hipostenuria de los niños malnutridos. El retraso en el crecimiento aparece generalmente cuando la filtración glomerular es inferior y los factores implicados incluyen edad, sexo, tipo de enfermedad renal, anemia, desequilibrio hormonal, depresión hidroelectrolítica, acidosis metabólica y presencia de toxinas urémicas. Uno de los factores que contribuyen a la baja talla es la terapia con corticosteroides. En los niños con insuficiencia renal crónica se encuentra presente la caquexia, la cual causa pérdida de peso y de masa magra, disminución de las proteínas séricas y retardo en el crecimiento. La caquexia es un factor de riesgo para la morbimortalidad en niños con insuficiencia renal crónica. Entre las causas principales están la anorexia, acidosis e inflamación. Para llevar a cabo una evaluación nutricional completa, los aspectos esenciales que debemos tomar en cuenta son antecedentes clínicos. Estos engloban el diagnóstico del paciente, su enfermedad primaria, la modalidad actual de reemplazo renal, por lo menos 3 recordatorios de 24 horas que incluyan kilocalorías, proteínas, sodio, potasio, magnesio, vitaminas, fósforo, calcio, líquidos y la prescripción de medicamentos, dentro de lo cual se debe tomar en cuenta la interacción fármaco-nutrimento. Exploración física. El peso de los pacientes con insuficiencia renal suele ser muy subjetivo, ya que por los edemas y la acumulación de agua que pueden presentarse, no se mantiene un peso fijo, por lo cual no es valorable. Por esta razón se utiliza la fórmula de peso seco. El peso seco es el que tiene el paciente cuando no presenta variaciones significativas de la presión arterial habitual. Otro parámetro importante es la longitud o talla del niño. Este dato será útil para realizar la relación longitud para la edad o talla para la edad. Esto nos ayudará a prevenir o detectar retrasos en el crecimiento. El perímetro cefálico se mide en menores de 3 años. Y la circunferencia media de brazo y pliegue cutáneo tricipital serán útiles para evaluar las reservas de masa magra y grasa, ya que en niños con insuficiencia renal crónica y posttransplantados, la distribución de reserva magra parece estar disminuida en comparación con la grasa. Las pruebas de laboratorio más utilizadas son nitrógeno urémico, creatinina, sodio, potasio, glucosa, fosfato, calcio, magnesio, albúmina, CO2, hematocrito, triglicéridos y colesterol. La evaluación de las reservas proteicas puede realizarse mediante la determinación de proteínas totales y albúmina. Terapia nutricional en niños con tratamiento conservador de la insuficiencia renal crónica. Las guías Kadoki indican que el tratamiento nutricional del niño con enfermedad renal crónica en estadios entre el 2 y el 5 debe llevarse a cabo con la ayuda de un nutriólogo con experiencia en nutrición pediátrica y renal.
Actualmente, el objetivo no es retrasar a cualquier precio el deterioro de la función renal, sino procurar que el niño llegue a la diálisis o al trasplante en el mejor estado nutricional y de crecimiento. Según las guías Kadoki, el requerimiento energético en niños con enfermedad renal crónica es el 100% de las RDI. Estas indican que los niños de 0 a 12 meses necesitan de 98 a 108 kilocalorías por kilogramo al día. Los niños de entre 1 y 3 años, 102 kilocalorías por kilogramo al día. Los niños de entre 4 y 10 años deben consumir de 70 a 90 kilocalorías por kilogramo al día. En el último rango de edad podemos encontrar una diferenciación por sexo, ya que los niños de 11 a 18 años deben consumir de 45 a 55 kilocalorías por kilogramo al día, mientras que las niñas en estos mismos rangos de edad deberán consumir entre 40 a 47 kilocalorías por kilogramo al día. En lactantes y niños menores de 3 años, cuando la ingesta calórica no puede completarse por vía oral, la alimentación puede requerir la vía enteral por sonda nasogástrica o gastrostomía. Para evitar desnutrición o retraso en el crecimiento, la nutrición parenteral no debe retrasarse y debe continuarse con un aporte enteral con la finalidad de mantener las conductas alimentarias del niño. En niños, la restricción proteica puede conducir a la desnutrición debido a las mayores necesidades derivadas del crecimiento. Sin embargo, las cantidades excesivas de proteínas aumentan los efectos secundarios de la uremia. Por esta razón, la recomendación actual parte del 100% de las DRI para la edad. Los niños de 0 a 6 meses requieren 1.5 gramos de proteína por kilogramo al día. Los niños de 7 a 12 meses, 1.2 gramos por kilogramo al día. De 1 a 3 años, 1.05 gramos por kilogramo al día. De 4 a 13 años, 0.95 gramos por kilogramo al día. Y de 14 a 18 años, 0.85 gramos por kilogramo al día. Sin embargo, esta recomendación varía según el estadio de la enfermedad. En el estadio 3 se recomienda entre un 100 a un 140% del DRI. En estadios 4 y 5 del 100 al 120 del DRI y en estadio 5 con diálisis el 100% del DRI. Se recomienda además que de estos aportes, por lo menos 70% se conforme de proteínas de alto valor biológico, como huevo, carne, pescado, lácteos y sus derivados, teniendo en cuenta los aportes de fósforo de estos últimos. Durante la lactancia, los mejores alimentos son la leche materna o cualquiera de las leches de fórmula con bajo contenido de proteína. En el lactante con alimentación complementaria y después del primer año, la dieta debe proporcionar proteínas de alto valor biológico. En cuanto a los hidratos de carbono y los lípidos, la Kadoki propone un rango aceptable de macronutrientes. En los niños de 1 a 3 años se recomienda una distribución de carbohidratos de entre 45 y 65%, al igual que en niños de 4 a 18 años. En cuanto a los lípidos, se recomienda que los niños de entre 1 y 3 años consuman entre 30 y 40% de este macronutrimento, mientras que en niños de 4 a 18 años, este rango comprende entre 25 y 35% de las calorías diarias. En niños con insuficiencia renal preterminal, si no existe edema nefrótico, el aporte de agua puede regularse por la sed y depende de la carga osmótica renal. En el niño es esencial la ingestión adecuada de sodio para alcanzar un crecimiento normal. En general, los niños con insuficiencia renal crónica deben recibir de 1 a 2 milimoles por kilogramo por día, pero algunos pacientes con tubulopatías y nefropatías intersticiales pueden necesitar hasta 5 o 6 milimoles por kilogramo al día. La retención de fósforo se inicia cuando la filtración glomerular es menor al 30% del valor normal. Para mantener el fósforo sérico en el límite referido, hay que disminuir la ingesta de leche a menos de 500 mililitros al día, evitar queso, yogurt y proporcionar quelantes del fósforo inorgánico como el carbonato de calcio. Los lactantes deben tomar leche materna o fórmula con bajo contenido en fósforo.
La administración de 0.12 a 0.25 microgramos al día de 1,25 de hidroxicolecalciferol aumenta la absorción intestinal de calcio e inhibe la secreción de la paratormona. La vitamina D debe administrarse fuera de las comidas y de los aportes cálcicos para evitar hipercalcemia. En casos de insuficiencia renal crónica con dietas equilibradas, no suele ser necesaria la suplementación de minerales. Solo será necesario suplementar hierro en los casos en los que los valores de ferritina sérica indiquen depresión a causa de la baja ingesta de hierro Hem y aumento de pérdidas de hierro a causa de análisis repetidos y hemodiálisis. En cuanto a las vitaminas, se recomienda suplementar vitaminas hidrosolubles. Tratamiento nutricio en niños sometidos a diálisis. El requerimiento energético se recomienda que sea del 100% de la CRDA para la edad, teniendo en cuenta que la diálisis peritoneal proporciona aproximadamente un 10% de esta energía con la glucosa del dializado. La ingesta energética suele ser insuficiente, por lo que se precisan suplementos de hidratos de carbono y lípidos de forma similar a los niños con tratamiento conservador. Las guías Kadoki sugieren mantener la ingesta de proteínas de la dieta en el 100% de la DRI para mantener un peso corporal ideal, más una reserva para pérdidas de proteínas y aminoácidos causados por la diálisis. Se recomiendan suplementos diarios de piridoxina de 5 a 10 miligramos, ácido fólico de 1 miligramo y vitamina C de 75 a 100 miligramos. Con excepción de la vitamina D, no deben proporcionarse suplementos de vitaminas liposolubles, especialmente la vitamina A, ya que esta está elevada en los niños que reciben diálisis peritoneal. De los restantes micronutrientes, debe asegurarse una ingesta suficiente administrando suplementos en caso necesario. Uno de los parámetros de laboratorio que más se asocian al crecimiento en niños con diálisis es el balance nitrogenado, el cual debe mantenerse en valores de 0.53 a 2.38 gramos por kilogramo al día. En caso de utilizar nutrición parenteral, los líquidos deben restringirse, debido a la oliguria o anuria, lo cual da como resultado la necesidad de soluciones muy hipertónicas. Los pacientes con enfermedad terminal deben empezar con una solución parenteral sin añadir sodio, magnesio y fosfatos, y después titularla de acuerdo con los niveles séricos. Debido a la ingesta de fosfato y otros cationes, los pacientes renales desnutridos deben vigilarse muy de cerca por si se presenta el síndrome de realimentación. Debido a que los micronutrientes como vitamina A y selenio se excretan principalmente a través de los riñones, el uso prolongado de multivitamínicos estándar parenterales pueden llevar a la toxicidad. Se recomienda en vez de ello suplementar con ácido fólico, vitamina C y complejo B. El trasplante renal es recomendable para niños indicados, brinda un estilo de vida más normal. Sin embargo, es importante vigilar la función renal del paciente después del trasplante cuando se planea apoyo nutricional. Puede ser necesario reiniciar los tratamientos con diálisis durante los primeros meses, por lo tanto, puede estar indicada la continuación de las restricciones dietéticas previas al trasplante. Se debe considerar la nutrición parenteral si se anticipa que la intolerancia a la alimentación durará más de 5 días. Todos los medicamentos comunes en el trasplante pueden causar efectos secundarios que tendrán un impacto sobre las recomendaciones dietéticas, incluyendo la hiperpotasemia, hipofosfatemia, aumento del apetito, hipertensión arterial, intolerancia a la glucosa, irritación gástrica e hiperlipidemias. La mayoría de los niños requerirá solamente una dieta sin sal agregada después del trasplante. La hipofosfatemia es común post-trasplante y requiere suplementación con fosfato. Consejos para tratar la enfermedad renal crónica. 1. Disminuir el consumo de sal. Se recomienda no añadir sal extra a los alimentos y evitar aquellos alimentos altos en sodio como alimentos enlatados, aperitivos salados, embutidos como salchichas y jamón, pastillas de caldo y salsas industrializadas. Para sustituir la sal en nuestros platillos, podemos utilizar condimentos como ajo, perejil, pimienta, laurel, tomillo, albahaca, especias dulces como menta seca, vainilla o canela y especias fuertes como romero o nuez moscada.
Utiliza técnicas para cocinar y disminuir el contenido de potasio de los alimentos. Una de las técnicas utilizadas es el remojo. Esta consiste en pelar y cortar en finos y pequeños trozos los alimentos que se vayan a cocinar y dejar en remojo durante 12 a 24 horas en abundante agua. Se puede cambiar el agua tantas veces como sea posible. Otro método es la doble cocción, la cual consiste en tirar el agua de remojo y poner a cocer los alimentos en abundante agua. Cuando el agua hierva, se debe tirar esa agua y pasar los alimentos a otra olla con agua hirviendo, para que termine de cocerse mediante una ebullición prolongada. Recuerde desechar el caldo de cocción, ya que no se recomienda consumirlo. 3. Disminuir el consumo de alimentos integrales, ya que estos poseen un alto contenido de fósforo y potasio. Por último, se recomienda incluir al niño en actividades académicas y sociales con la finalidad de que no se sienta rezagado. Puede también realizar actividades físicas leves como caminar y nadar. Se puede llevar un trabajo multidisciplinario con un psicólogo en caso de que así se requiera, a causa del desgaste que genera la enfermedad y su tratamiento. Agradecemos tu atención y esperamos que te haya sido de utilidad este video.